de la nota. La quemadura. La siguiente vez que aparece es en 1955, como un murmullo en el oído de la Inca. Creo que debemos ser muy claros y muy honestos en lo relativo al estado de ánimo de la Inca en el período que hemos estado llamando la caída. A pesar de algunas afirmaciones de que durante la caída vivía en exilio en Puerto Rico, en realidad la Inca estaba en Baní, lejos de su familia, de luto por la muerte de su esposo 3 años antes. Aclaración para aquellos que tienden a ver conspiraciones por todas partes. Su muerte se produjo antes de la caída, de modo que es seguro que no fue su víctima. Los primeros años de luto habían sido difíciles. Su marido había sido la única persona a quien ella había amado en la vida, que la había amado a ella de verdad, y se habían casado pocos meses antes de su muerte. Estaba perdida en el yermo de su pena, así que cuando le llegó la noticia de que su primo Abelar tenía grandes problemas con Trujillo, la Inca, para su imperecedera vergüenza, no hizo nada. Estaba demasiado dolida. ¿Y qué podía haber hecho? Cuando le llegaron las noticias de la muerte de Socorro y la distribución de las hijas, para su eterna vergüenza, no hizo nada. Que el resto de la familia lo resolviera. Solo cuando supo de la muerte de Jackie y Astrid, dejó al fin a un lado su largo malestar el tiempo suficiente para comprender que, marido difunto o no, luto o no, había fallado por entero en sus responsabilidades hacia su primo, que siempre había sido tan bueno con ella y que había apoyado su matrimonio a pesar de la oposición del resto de la familia. Esta revelación la avergonzaba y mortificaba. Se arregló y fue a buscar a la tercera y última hija. Pero cuando llegó a la familia en Asua que había comprado a la niña, le mostraron una pequeña tumba, y eso fue todo. Tenía fuertes sospechas sobre esta familia malvada y sobre lo ocurrido con la niña, pero como no era vidente o CSI, no podía hacer nada más. Tenía que aceptar que la muchacha había muerto y que era, en parte, culpa suya. Un resultado positivo de toda esa vergüenza y culpa fue que la sacó de sopetón del luto. Volvió a la vida. Abrió una cadena de panaderías. Se dedicó a servir a su clientela. De vez en cuando soñaba con la negrita, la última de la simiente de su primo difunto. «Hola, tía», le saludaba la niña, y la Inca despertaba con un nudo en el pecho. Y entonces llegó 1955, el año de la benefactora. Las panaderías de la Inca eran un fenómeno. Se había establecido de nuevo como una presencia en el pueblo cuando un día oyó un cuento asombroso. Resulta que una muchachita campesina que vivía en las afueras de Asua había tratado de asistir a la nueva escuela de campo que el Trujillato había construido por allá, pero sus padres, que no eran sus padres, no la habían dejado. La muchachita era inmensamente terca, y cuando sus padres, que no eran sus padres, se enteraron que ella dejaba el trabajo para ir a la escuela, perdieron la chaveta. Y en medio del pleito por todo eso, la muchachita sufrió una horrible quemadura. El padre, que no era su padre, le había echado un sartén de aceite hirviendo en la espalda desnuda. La quemadura casi la mata. En Santo Domingo, las buenas noticias viajan como un trueno, pero las malas como la luz. Y la parte más increíble de la historia, se rumoraba que esta muchachita quemada era pariente de la Inca. «¿Cómo va a ser posible?», preguntaba la Inca. «¿Recuerdas a tu primo que era médico allá en La Vega? El que fue a la cárcel por haber dicho the bad thing sobre Trujillo. Bueno, fulano que conoce a fulano que conoce a fulano dijo que esa niñita es su hija».
Estuvo 2 días sin quererlo creer. En Santo Domingo la gente siempre estaba en el bochinche. No quería creer que la niña hubiera podido sobrevivir, que estuviera viva, y nada menos que en las afueras de Asua. Durmió mal 2 noches seguidas. Tuvo que medicarse con Mamá Juana, y al fin, después de soñar con su marido difunto, y tanto para aliviar su propia conciencia como cualquier otra cosa, la Inca le pidió a su vecino y amasador número 1, Carlos Moya, el hombre que una vez también había amasado su masa, antes de salir corriendo a casarse, que la llevara a donde se suponía que vivía esta niña. Si es hija de mi primo, la reconoceré con solo mirarla, anunció. A las 24 horas, la Inca había regresado con la Beli, imposiblemente alta, imposiblemente flaca y medio muerta, a remolque, y la Inca firme y permanentemente en contra del campo y sus habitantes. Esos salvajes no solo habían quemado a la muchacha, sino que para castigarla, por la noche la encerraban en un gallinero. Al principio, ni la querían sacar para que la viera. No puede ser familia tuya, es una prieta. Pero la Inca insistió, usó la voz cuando les habló, y cuando la muchacha salió del gallinero, incapaz de enderezar el cuerpo debido a la quemadura, la Inca había mirado fijamente sus furiosos ojos salvajes y visto a Velarde Socorro devolviéndole la mirada. Olviden la tez negra. Era ella, la tercera y última hija, antes perdida, ahora encontrada. Soy tu verdadera familia, le dijo la Inca con fuerza. Estoy aquí para salvarte. Y así, en un latido, por un rumor, 2 vidas cambiaron irrevocablemente. La Inca instaló a Beli en el cuarto de su casa en que su esposo había dormido la siesta y trabajado en sus esculturas. Se ocupó del papeleo para dar identidad a la muchacha. Llamó a los médicos. La quemadura era increíblemente salvaje. 110 puntos de daño, como mínimo. Una monstruosidad de destrucción enconada que se extendía de la nuca a la base de la columna vertebral. Un cráter de bomba, una cicatriz mundial como la de una hibakusha. Término en japonés para referirse a los sobrevivientes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. En cuanto pudo volver a usar ropa de verdad, la Inca la vistió e hizo que le tomaran su primera foto delante de la casa. Aquí está, Hipatía Belicia Cabral, la tercera y última hija, suspicaz, irritada, con el ceño fruncido, poco comunicativa, una campesina herida y hambrienta, pero con expresión y postura que gritaban con letras góticas en negrilla, rebelde, de piel morena pero claramente hija de su familia. De esto no cabía duda. Ya era más alta que Jackie en su mejor momento. Los ojos del mismo color exacto que los del padre del que nada sabía. Forget me not. De aquellos 9 años y de la quemadura, Beli jamás habló. Parece que tan pronto terminaron sus días en las afueras de Asua, tan pronto llegó a Baní, echó ese capítulo entero de su vida en uno de esos envases en que los gobiernos almacenan los desechos nucleares, triplemente sellado por láseres industriales y depositado en las zanjas oscuras, desconocidas de su alma. Dice mucho de Beli que durante 40 años nunca se le escapara una sola palabra sobre aquel período de su vida, ni con su madre, ni con sus amigos, ni con sus amantes, ni con el gángster, ni con su esposo, y por supuesto que tampoco con sus hijos queridos, Lola y Oscar. 40 años. Lo poco que se sabe de los días de Beli en Asua viene exclusivamente de lo que la Inca oyó el día que rescató a Beli
de sus supuestos padres. Todavía hoy, la Inca raramente dice algo más que casi acaban con ella. De hecho, a mi entender, con excepción de unos momentos clave, no creo que Belly volviera a pensar de nuevo en esa vida. Se entregó a la amnesia que es tan común en las islas: 5 partes negación, 5 partes alucinación negativa. Se entregó a la energía de las Antillas, y con ella se forjó de nuevo. Refugio. Pero basta. Lo que importa es que en Baní, en casa de la Inca, Belicia Cabral encontró refugio. Y en la Inca, la madre que nunca había tenido, le enseñó a la muchacha a leer, a escribir, a vestirse, a comer, a comportarse normalmente. La Inca era una acelerada escuela de educación social para señoritas, porque era una mujer con una misión civilizadora, una mujer impulsada por sus propias sensaciones de culpa, traición y fracaso. Y Belly, a pesar de todo lo que había soportado, o quizá debido a ello, resultó ser una alumna muy capaz. Su apetito por los procedimientos de civilización de la Inca era como el de la mangosta por el pollo. Casi al final del primer año del refugio, las líneas ásperas de Belly estaban pulidas. Puede que maldijera más, que tuviera un poco más de genio, que sus movimientos fueran más agresivos y desenvueltos, que tuviera los ojos inmisericordes de un halcón, pero tenía la postura y el discurso y la arrogancia de una muchacha respetable. Y, cuando llevaba mangas largas, la cicatriz solo se le veía en la nuca. Por supuesto, el borde de una destrucción mucho mayor, pero muy reducida por el corte de la tela. Esta fue la muchacha que viajaría a Estados Unidos en 1962, la que Oscar y Lola nunca conocerían. La Inca sería la única que había visto a Belly en sus inicios, cuando dormía vestida por completo y gritaba en medio de la noche. Fue quien la vio antes de que se fabricara un ser mejor, con modales de mesa victorianos y repugnancia hacia la inmundicia y la gente pobre. La relación entre ellas, como pueden imaginar, era rara. La Inca nunca buscó hablar del tiempo que Belly había estado en las afueras de Asua. Nunca hizo referencia a él, ni a la quemadura. Hizo como si nunca hubiera existido, de la misma manera que hacía como si no existieran los pobres infelices de su barrio cuando, de hecho, el barrio estaba plagado de ellos. Hasta cuando le echaba crema en la espalda a la muchacha, cada mañana y cada noche, solo decía: «Siéntese aquí, señorita». Era un silencio, una ausencia de curiosidad, que a Belly le sentaba muy bien. Si solo hubieran sido así de fáciles de olvidar aquellas oleadas de sentimiento que a veces le lamían la espalda, en lugar de hablar de la quemadura o de las afueras de Asua, la Inca le hablaba a Belly de su pasado perdido y olvidado, de su papá, el famoso médico, de su mamá, la hermosa enfermera, de sus hermanas Jackie y Astrid, y de aquel maravilloso castillo en el Cibao, la casa Atuey. Puede que nunca llegaran a ser amigas íntimas. Belly demasiado furiosa, la Inca demasiado correcta. Pero la Inca sí le dio a Belly el mayor de los regalos, lo que ella solo apreciaría mucho después. Una noche, la Inca sacó un periódico viejo, señaló una fotografía y dijo: «Estos son tu padre y tu madre. Esto», dijo, «es quien eres». Era el día que abrieron la clínica, tan jóvenes, los dos tan serios.